Bienvenidos de vuelta al 7x7. He venido esta noche a hablarles de Alan García, de algunas cosas que quizá ustedes no conocen de él, ¿no? O de algunas cosas que él y yo vivimos. El año 85, entonces, Alan asume como presidente del Perú. Yo quedo fuera de la televisión. Me voy a vivir a Santo Domingo, donde tenía un programita. Alan ha contado algunas cosas sabrosas que quiero rescatar. Ese año, un tal Alejandro Toledo, economista, es nombrado director del Banco de Comercio, un banco estatal en el Perú. El presidente del banco era un aprista de apellido Sali Rosas. Toledo aprovecha esa influencia, ser director del Banco Estatal de Comercio, para pedir préstamos cuantiosos que no pagó, a nombre de su peluquero de Magdalena y de su hermana. Ya Toledo comenzaba a demostrar quién era Toledo. Ese año 85, en Arequipa, Chirino Soto, que había sido aprista, le dice a Alan: privatiza todas las empresas públicas, devuelve las haciendas expropiadas por la reforma agraria, deja que entren los empresarios privados a las minas. Un sabio consejo. Alan, por desgracia, lo desoyó. En algún momento, ya al final, contrariado de su gobierno, de su primer gobierno, Alan está seguro, y así lo cuenta, de que el papá de Renato Cisneros, el brillante y talentoso escritor peruano, Renato Cisneros, el general Luis Cisneros, el gaucho Cisneros, yo lo conocí, lo entrevisté, era íntimo amigo de mi padre. El gaucho Cisneros, dice Alan, es contratado para matar a Alan, junto con un francotirador de apellido Monsante. Ese sicario Monsante, dice Alan, contrata a 2 francotiradores en Estados Unidos que llegan a Lima en el mismo vuelo de Miami a Lima donde está el vicepresidente de Alan García. Esos francotiradores se asustan porque creen que los policías que esperan al pie de la aeronave los esperan a ellos, pero no, esperaban al vicepresidente. Y entonces los francotiradores abortan el plan. Pero Alan cree que el papá de Renato Cisneros, el gaucho Cisneros, fue contratado, le dieron dinero para matarlo. Yo no sé, esto es lo que cree Alan. El año 89, cuando agoniza malamente ese primer gobierno de Alan, ya el país devastado por la hiperinflación y por el terrorismo, Estados Unidos invade Panamá. Noriega, el dictador panameño, cara de piña, se refugia en la Nunciatura Apostólica. Llama por teléfono a Alan, le pide un consejo. Y Alan le dice: suicídate y muere con dignidad. Noriega no tuvo el coraje que tuvo Alan para matarse. Se entrega y pasa décadas en prisión. También recuerda a Alan García que cuando Belaúnde y Bedoya se ponen de acuerdo en que el escritor Mario Vargas Llosa sea candidato presidencial, Belaúnde en privado, que se reunía cada tanto con Alan, no parecía tan convencido de que Vargas Llosa fuese a ganar a la postre, como no ganó en efecto. Porque le decía a Alan: el problema con Vargas Llosa es que confunde la tribuna con el confesionario y termina haciendo confesiones íntimas en la plaza pública. El año 90, con el apoyo de Alan García, por supuesto, gana Fujimori, ¿no? Y pierde Vargas Llosa. Por supuesto, Alan se alegra muchísimo cuando pierde Vargas Llosa, ¿no? Yo quedo una vez más derrotado, desolado, deprimido, pensando: el Perú es un país suicida, no tiene futuro, me tengo que ir de aquí. Alan asume Fujimori. Alan piensa que Fujimori va a ser un aliado, pero se equivoca, ¿no? Alan dice que de vez en cuando se le aparece Haya de la Torre. Había muerto el año 79.
y que una noche Haya de la Torre se le aparece y le dice, no, no, don't do it, don't do it. Haya hablaba muchos idiomas. Se refería a Haya, así lo interpreta Alan García, a no vuelvas a ser jefe del APRA. Pero Alan no le hace caso a esa aparición de Haya de la Torre. Y vuelve a ser jefe del APRA en la oposición. Y quizá Fujimori y Montesino, su jefe de inteligencia, creen que Alan quiere volver a ser presidente del año 95. En parte por eso y por otras razones, complotan y ejecutan un golpe de Estado en abril del año 92. Alan está en su casa con un leal colaborador, el señor del Castillo, con sus 4 hijos, 4, Josefina, Gabriela, Luciana y Alan, Raúl Simón, pequeños, nacidos en su primer gobierno, niños, y llega la tropa, la soldadesca, a apresar a Alan o a matarlo. Alan saca no una, sino 2 armas de fuego, revólveres. Él no usaba pistolas, salvo la pistola que le robó a su padre el año 62, cuando tenía 13 años y quiso asaltar una comisaría en Barranco. Y descarga esos 2 revólveres mientras la tropa está afuera, antes de que ella entre a su casa, para asustarla y ganar tiempo. En efecto, gana tiempo, sube a los techos, salta a 3 casas, distingue apenas a 20 metros a 2 soldados con fusiles que no lo ven y se mete en la casa de Hurtado Miller, un político que había sido belaundista de Acción Popular y que había sido primer ministro de Fujimori. Hurtado, leal, lo esconde. Los soldados no encuentran a Alan García. Alan, por supuesto, se esconde en la maletera del auto de Del Castillo, que lo lleva a la Embajada de Colombia, y ahí se asila Alan García. César Gaviria era presidente de Colombia. Estamos hablando de mediados del año 92. Tengas en cuenta que Haya de la Torre había estado 5 años asilado en esa misma Embajada de Colombia en Lima. 5 años, 49 al 54. Tantos años después, Alan García se asila en esa misma embajada, vuela con un salvoconducto a Bogotá y se siente contento en Bogotá. Ha salvado la vida, no lo han llevado a la cárcel, hay una dictadura en el Perú. Luego él ha contado que después de sentir que los colombianos eran magníficos anfitriones, Samper estaba dispuesto a extraditarlo al Perú y por eso Alan García, que se había hecho amigo de Mitterrand en su primer gobierno, Mitterrand fue presidente de Francia 14 años, 2 periodos de 7 años, entre el 81 y el 95, Alan se va con su familia a París y es protegido por François Mitterrand y por Danielle, la esposa de Mitterrand. Y allí en París, Alan compra un departamento. Muchas veces le preguntaron con qué dinero lo compró. Él en sus memorias cuenta que ya estando en París, protegido por Mitterrand, Jorge del Castillo en Lima vende la casa de playa en Naplo de Alan en $150,000. Se la vende al dueño de un casino en Lima, un señor de Estados Unidos. Y ese dinero se lo llevan en efectivo a Alan, a París, al propio señor del Castillo. Alan dice que recibe ese dinero y va al banco y compra el departamento en el que vivía su familia, que alquilaba, paga la cuota inicial y el resto, bueno, se endeuda con el banco. Sus hijos van a colegios públicos y García, durante esos años, se gana la vida en París, cumpliendo oficios más o menos menores, ¿no? Más o menos menores. Entonces luego él, fíjense cómo es la vida,
Después del fraude de Fujimori el año 2000, Alan piensa, se van a quedar 10 años más. Estos se van a quedar, no 10 años, se van a quedar 20 años. Y Alan estaba dispuesto a hacer política en Colombia, a hacerse colombiano y a ser candidato del Partido Liberal al Senado. Y cuando estaba a punto de inscribirse en el Partido Liberal Colombiano y entrar en política activa profesional en Colombia, se desmorona la dictadura de Fujimori. Fujimori huye y renuncia desde el exilio. En ese momento Alan tiene que decidir si vuelve o no vuelve. Espera un poco. Espera a que los juicios contra él queden, digamos, sobreseídos, sean prescritos, de manera que no hubiera ningún peligro de que llegando a Lima lo metieran preso. Y entonces, efectivamente, Alan viaja de Bogotá a Lima en enero de 2001 para ser candidato presidencial. Las encuestas le daban números bajísimos. Nadie en ese momento apostaba a que Alan García sacaría el 47% de los votos y pasaría a la segunda vuelta, ¿no?, con Toledo. Bueno, Alan toma un vuelo de Avianca de Bogotá a Lima, que luego seguía a Santiago de Chile. El avión aterriza en Lima. Alan no sabe si al bajar del avión lo van a matar, ¿no? Paniagua ya era presidente. Alan se queda sentado, baja todo el mundo en el avión. Y en ese momento duda, no sabe si bajar, ¿no? ¿Bajo? No bajo. Si bajo, bajo a quedarme, bajo a ser político, candidato presidencial, a que tal vez me maten, ¿no? Pero ahí ya me quedo aquí. Si no bajo, sigo a Chile y bueno, me quedo en el exilio. Pues baja. Una vez más, es valiente, es intrépido, es audaz. Y la fortuna, como decían los romanos, favorece a los audaces. Y tuvo fortuna en aquella elección porque logra desplazar a Lourdes Flores del segundo lugar por una diferencia muy ajustada, pasa a la segunda vuelta y Toledo le gana, pero le gana por 5 puntos porcentuales, 52-47. Con lo cual Alan resucita políticamente. Siendo candidato ese año 2001, Alan recibe a un periodista colombiano, Felipe Zuleta, que se había quedado a dormir en la Embajada de Colombia en Lima. Una embajada donde, ya dije, Aya de la Torre había estado asilado 5 años, entre el 49 y el 54, y Alan García había estado asilado unos meses, el año 92. Y Zuleta le dice a Alan, oye, se me ha aparecido Aya de la Torre en la Embajada colombiana y me ha dicho, dígale a mi amigo Alan que esta no es la ocasión, que la próxima será. Y la próxima fue. En 2006, Alan fue elegido por segunda vez presidente constitucional del Perú. Y culminó ambos mandatos sin golpe militar, a diferencia de Belaúnde, a diferencia de Prado. Pero eso es otro tema. Cuando Toledo gana esa elección funesta de 2001, negando a su propia hija biológica, Saraí, yo, por supuesto, en segunda vuelta, junto con Álvaro Vargas Llosa, que entonces era mi amigo, hice una campaña por el voto en blanco, contra Toledo y contra Alan, ¿no? Toledo a mí me parecía un canalla y un ladrón. Y creo que yo en la campaña lo había demostrado desde la tele. Y no me fiaba todavía de Alan García, que el año 2006 haría un buen gobierno, un muy buen gobierno. Bueno, a eso iremos en un ratito. El año 2001, Alan le propone a Toledo ser su ministro de Agricultura. Pero Toledo, tan debilucho, le dice, yo te perdonaría, pero mi esposa no te va a perdonar jamás. Torpe, ¿no? Al año siguiente, 2002, un viejo aprista que había sido narcotraficante, que había estado 10 años preso, Carlos Lambert, que era el dueño de Villa Mercedes, la casa legendaria donde vivió Aya de la Torre sus últimos años, dice, yo solo estoy dispuesto a vender Villa Mercedes a Alan García. Alan va y se reúne con este narco que ha salido ya en libertad, Lambert, un personaje patibulario. Y Lambert lo espera con una pistola sobre la mesa.
Alan llega con un revólver al cinto, lo saca y lo pone sobre la mesa. Y entonces Lambert le dice, solo estoy dispuesto a venderle la casa a usted. Y Alan dice, no hay problema, pistola contra revólver. Ese año 2001, antes de que Alan se reuniera con Lambert, Hildebrandt, legendario periodista peruano, insobornable, incorruptible, inconquistable, César Hildebrandt, le hace una gran entrevista a Alan, que ha sido reproducida en un libro que recomiendo, El Código García. En esa entrevista Hildebrandt le dice a Alan, usted mató al APRA y el APRA es su papá. Pero Alan no había matado al APRA, la había dejado en coma, sí, el año 90, pero la resucitó. Empezó a resucitarla el 2001, cuando pasa la segunda vuelta contra todo pronóstico, y termina de darle vida en 2006, cuando gana las elecciones en segunda vuelta contra Ollanta Humala. De Ollanta Humala escribe Alan en sus memorias que tenía escasas dotes intelectuales, efectivamente, ¿no? De Vargas Llosa escribe Alan en sus memorias que era notablemente inferior como escritor a García Márquez. Notablemente inferior a García Márquez. Yo creo que ahí se equivoca Vargas Llosa porque no se puede comparar a dos genios, ¿no? García Márquez era un genio, Vargas Llosa es un genio. Decir que Vargas Llosa es notablemente inferior a García Márquez. Yo le pregunté una vez en Barcelona a Carmen Balcells, la agente de ambas, mi amiga, mi agente, y le dije, ¿quién es mejor escritor, Gabo o Mario? Ambos vivían, Gabo no había muerto. Y Carmen soltó una risotada y me dijo, ¿cómo se te ocurre compararlos? Son genios incomparables. Entonces, hace mal Alan García en sus memorias en compararlos y en ser mezquino con Vargas Llosa y en decir que era notablemente inferior a García Márquez. También dice que Vargas Llosa era su eterno enemigo y que le tenía invariable rencor, ¿no? Pero de Humala se burla y dice que era un señor que cuando era presidente lo único que quería era jugar partidos de fulbito como Evo Morales, ¿no? Y que tenía corta inteligencia, cortas miras intelectuales, profundamente ignorante, no conocía la historia, la literatura, la filosofía, ¿no? Tenía una instrucción militar y en su promoción era el penúltimo, de 76 era el 75. O sea, era un mediocre, como demostró Humala en el poder que era un mediocre, ¿no? Pero Alan dice en sus memorias que el 2011 el APRA debió lanzar a Velázquez Quesquén, que había sido su primer ministro. Alan dice que él quería que Velázquez Quesquén fuera el candidato y no fue. Y que el 2016 él quería que Mauricio Mulder, un elocuente tribuno, fuese el candidato presidencial del APRA, pero Mulder no quiso y se rió y pensó que era una broma. Bueno, interesante, ¿no? En esa elección de 2016 que gana Kuczynski, que fue una terrible decepción para los peruanos, ¿no? Y que parió al felón, al golpista de Vizcarra. En esa elección, Alan García, a meses ya de morir, cuando escribe sus memorias, culpa a Humala y al ministro de Humala, Cateriano, agente de Vargas Llosa, dice Alan García, ministro Cateriano, agente de Vargas Llosa, de haberle robado la elección a Keiko, porque en segunda vuelta prohíben que voten los policías y los militares. Una artimaña, una triquiñuela, un ardid que impidió que los militares y los policías, que mayoritariamente iban a votar por Keiko, sufragaran. Y Keiko pierde por 44.000 votos, más o menos, o por 41.000 votos. Alan creía entonces que Humala y Cateriano, coludidos, hacen esa trampa para birlarle el triunfo a Keiko, como en efecto ocurrió. Vamos a ir entonces a la segunda pausa comercial y al volver les voy a presentar el 7x7, 7 videos representativos, reveladores, emblemáticos de la gran vida de Alan García, ¿no? Y quizás les voy a contar también, si hay tiempo, cómo visité a Alan en Palacio, siendo él presidente, y cómo él correspondió a esa visita cenando conmigo en mi casa de Lima,
cuando yo no sabía si ser o no candidato presidencial. Ya regresamos. Antes, está en el Perú esta cerveza Tiger que es para ustedes, los tigres peruanos, los que tienen garra, los que no se rinden. ¿Ah? Ha llegado desde muy lejos, de tierras asiáticas. ¿Quiere sentirse un tigre? Tome cerveza Tiger. No se va a arrepentir. Ya venimos.